Buenas noches, bienvenido a la Escuela Dominical de la Iglesia Cristo Jerusalén. Nuestra iglesia está ubicada en la primera sección de Santa Juanita, en la calle 27A, WK13. Son nuestros pastores, el pastor Jorge Ortiz y la pastora Wanda Meléndez. Aquí tenemos nuestras puertas abiertas, ¿verdad? Si usted no tiene dónde congregarse o si quiere visitarnos en algún momento, aquí lo vamos a recibir con mucho gusto. Vamos a estar hoy trabajando la lección 5, es la última lección de la unidad 1 del libro que estamos utilizando. El título de la clase es Las señales de un verdadero discípulo. En la última lección analizamos una variedad de instrucciones asociadas con el estilo de vida de un discípulo. Debemos estar preparados contra los peligros de la tentación, el temor, hasta proclamar el reino de Dios. Hoy nos enfocaremos principalmente en la práctica cotidiana del discipulado. Cuando Dios nos da mandatos a seguir, Él no trata de engañarnos o despistarnos en cuanto a sus propósitos. Es claro sobre lo que se requiere para mantenernos dentro de lo que es la gracia del Señor y lo que es su palabra. Si seguimos sus instrucciones, podemos estar seguros de que estamos viviendo un estilo de vida de discipulado. Hay descripciones claras en las Escrituras de lo que significa ser un seguidor de Cristo. El fundamento de estas descripciones es una relación cercana y personal edificada sobre la fe y la sumisión a Dios. Eso es un tema, ¿verdad?, que se ha tocado muchas veces y que las lecciones nos van a ir llevando siempre refrescándonos de que lo importante es que tengamos una buena relación con Dios. Tal relación se describe claramente en las Escrituras. La vida de un discípulo cristiano es una vida guiada por el Espíritu Santo. Una vida que resiste y rechaza el pecado en favor de la dirección de Dios y una vida marcada por el amor a Dios y a los demás. El apóstol Pablo presentó un contraste entre una vida espiritual y una vida carnal. Leamos Gálatas 5, 16 al 18. El hermano Jorge que nos ayude con la lectura. Gálatas 5, 16 al 18. Amén. Gálatas 5, 16 Al 18. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfacéis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres ser. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Como bien escuchamos, el apóstol Pablo presenta ese contraste entre lo que es una vida espiritual y una vida carnal. Todos los que aman a Jesús desean agradarle con su manera de vivir. Tal estilo de vida implica andar en el Espíritu. Pablo escribió sobre eso en Gálatas 5, 16 al 18, como bien, ¿verdad?, lo escuchamos de la lectura que hizo el hermano Jorge. Para muchos cristianos el concepto de escuchar la voz del Espíritu puede ser intimidadora. Quizás tienden a pensar que solo ciertas personas tienen ese privilegio, o que escuchar el Espíritu significa algún tipo de gran señal o voz atronadora del cielo. El comportamiento que resulta de escuchar a Dios no es lo mismo que vivir según las reglas hechas por el hombre. Andar en el Espíritu es liberador. El cristianismo no se basa en un conjunto de reglas y regulaciones. Se basa en eso que tanto nos dicen y nos hablan, ¿verdad?, desde
los principios que nos están diciendo que eso se basa en la relación que nosotros llevamos con nuestro Padre Dios. Jorge, continuemos leyendo Gálatas 19 al 26, por favor. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es muy cierto que las raíces producen frutos. Los sistemas de raíces espirituales de una persona producirá el fruto que representa. Si el producto es fruto podrido, podrido, es claro que las raíces espirituales de la persona no son espiritualmente saludables. Pero si el fruto de justicia, que es lo que se manifiesta en la vida, es lo que se manifiesta en la vida de una persona, es claro que las raíces de esa persona son espiritualmente saludables. Pensemos en un árbol que plantamos y que nos va a dar fruto. Y nosotros queremos que esos frutos se mantengan, que sean saludables y que esa cosecha sea buena. Pues ese árbol nosotros lo vamos a sembrar en una tierra buena, fértil, le vamos a echar vitamina. Pues en nuestro crecimiento espiritual tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que fortalecer esa relación con Dios y eso nos va a ayudar a tener raíces más saludables. Y por tanto nuestros frutos, lo que nosotros vamos a estar proyectando y lo que vamos a estar llevando al mundo, pues también van a ser frutos espiritualmente saludables. Pablo enumeró las obras de la carne, es decir, los indicadores del estilo de vida de alguien que vive de acuerdo con los deseos pecaminosos. Si una persona está viviendo un estilo de vida marcado por actos de inmoralidad sexual, la brujería, la ambición egoísta y las palabras y las acciones divisivas, es claro que el individuo no está en una relación con Jesús. Esas personas no heredarán el reino de Dios. Los cristianos no van al cielo porque son buenos. Más bien su comportamiento debe ser recto de acuerdo a su relación con Dios. Pasando a los versículos 22 al 26, vale la pena señalar la frase de que el fruto del Espíritu está en singular. A lo que se refiere esto es que no porque tú hagas, no solamente porque tú ames o no solamente porque tú tengas uno de los frutos, con una de las características, no con uno solo, es que tú estás teniendo un fruto del Espíritu saludable y que marque tu relación, ¿verdad? Sino que habla de un conjunto. Los frutos del Espíritu incluye todo eso que se habla en la Escritura, que es lo correcto y lo que marca tu relación saludable con el Señor. El fruto de 9 elementos representa el tipo de comportamiento que crecerá espontáneamente en la vida de un cristiano conforme el Espíritu obra en su interior. El cultivo de nuestras raíces espirituales no ocurre de manera automática ni espontánea. Los cristianos necesitan decir continuamente no a la carne y sí al Espíritu, ¿verdad? Los que vivimos dentro de lo que es la palabra, ¿verdad? Y nos tratamos de llevar por lo que las Escrituras dicen y fortalecer cada día esa relación con el Señor.
estamos conscientes de que en el día a día nos vamos a estar enfrentando a la carne, nos vamos a estar enfrentando a tentaciones, a provocaciones, y está en nosotros seguir diciendo no a esas tentaciones, a la carne, y sí al espíritu. Siempre manteniendo, ¿verdad?, la búsqueda de fortalecer esa relación y de seguir escuchando y obedeciendo la voz del Espíritu Santo. Hermana Lorena, ¿nos puede leer Primera de Juan 3, 1 al 6? Amén. Actúen como su Padre. Amén. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica en sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Amén. Y sabéis, el 5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. El apóstol Juan usó el lenguaje de la familia para ilustrar el comportamiento que un cristiano debe mostrar. Como hijos, las características de nuestro carácter deben reflejar la de nuestro Padre Dios. Nuestra vida debe dar testimonio de ese nuevo carácter, ese carácter que cada día debe fortalecerse y debe marcar más como el Señor, ¿verdad? Nosotros seguimos fortaleciendo esa relación con el Señor y nuestro carácter se va a parecer cada vez más al de nuestro Padre Dios. Eso no significa que los cristianos son perfectos en todo sentido o que dejarán de luchar con las tentaciones y el pecado en su vida. Sí significa que nuestras raíces han sido renovadas. Continúa. Pero sí significa que nuestras raíces han sido renovadas y el fruto que producimos cambiará. Nuestra relación, mientras más nos relacionemos con Dios y más profunda sea esa relación, nuestras raíces espirituales van a continuar fortaleciéndose y de igual manera nuestros frutos van a ser mejores. Juan dice que es imposible ser hijo de Dios y seguir viviendo en pecado. Jesús vino al mundo para darnos libertad del pecado. Si no hay evidencia de transformación, esa persona no ha hecho suyo el poder de la muerte y la resurrección de Jesús. Santa y poderosa es la palabra. Más clara no hay engaño. En la palabra del Señor no hay engaño. Todo es claro y todo está escrito. Que nadie los engañe. Hermana Lorena, ¿nos puede continuar leyendo Primera de Juan 3, esta vez del versículo 7 al 10? Amén. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Amén, gracias. Legalismo o libertinaje. Los cristianos no deben caer en ninguno de los dos extremos. El legalismo se caracteriza por personas que hacen listas, reglas,
para condenar a aquellos que no estén a la altura de esos estándares que establecen los humanos. El otro extremo es el libertinaje, que enseña que dado que una persona es salva por gracia, puede vivir fuera de lo que son los mandamientos de Dios sin sufrir consecuencias. Juan deja claro que un cristiano que dice no tener pecado es un mentiroso. Todos somos pecadores. Los cristianos lucharán y pecarán en ocasiones, porque continuamente estamos expuestos al pecado y a las tentaciones. Dios promete perdonar a quienes se arrepienten. Sin embargo, cuando un cristiano continúa practicando un comportamiento pecaminoso, obviamente va a tener consecuencias. Ese cristiano se enfriará su relación con el Señor, y esta persona eventualmente corre el peligro de alejarse por completo de los caminos del Señor, momento en el cual ya no podría identificarse como cristiano o seguidor o seguidora de Cristo. Si bien es cierto que somos salvos por la verdadera fe en Cristo, debe producir acciones rectas por parte de los fieles. El comportamiento de una persona reflejará su creencia. Profundo. Que mucho dice, el comportamiento de una persona reflejará su creencia. Por tanto, yo no puedo decir que yo creo en un Cristo, en un Cristo que sacrificó a su Hijo por tus pecados y por los míos, y estar en la calle sirviéndole a la carne y respondiéndole a la carne. No hay manera. Otro punto bien importante, el Señor espera que nos amemos los unos a los otros. Como ejemplo, tenemos el gran amor de Dios por nosotros los humanos. Lorena, ¿nos puedes continuar en Primera de Juan? Repita algunos versículos del 7 al 12. Habías leído hasta el 10, tal vez puedes leer. Había leído hasta el 12. ¿Habías leído hasta el 12? Si nadie ha visto, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. El 11, el 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos ese mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Jesús estableció la norma por la cual el creyente debe vivir, declarando como el seguidor de Cristo debe amar a Dios y amar al prójimo. Juan hace eco de esta enseñanza de Jesús en su epístola. El amor debe ser la motivación detrás de todo lo que hacemos. Juan estableció un contraste entre una persona piadosa y una persona que no conoce a Dios.
Aquellos que muestran amor por los demás son piadosos. Aquellos que no aman al prójimo muestran claramente que no conocen a Dios. El amor es, en cierto sentido, la característica que define, ¿verdad?, al cristiano. Es el todo. Obviamente, debido a que no somos Dios, amar a los demás puede ser difícil. Pero con la ayuda de Dios, todos podemos amarlos de igual manera, ¿verdad? Con su modelaje y enseñanza según la Escritura. Las personas que no conocen a Dios pueden ofrecer un tipo de amor, pero no es amor puro y piadoso, porque su fuente es carnal. El amor piadoso nos impulsa a ver a los demás como personas hechas a imagen de Dios. ¿De qué manera puede el cristiano mostrar su amor por Dios y los demás? ¿De qué manera ustedes entienden que puede el cristiano mostrar su amor por Dios y por los demás? El amor se muestra, para mí, el amor se muestra es cuando realmente no hay hipocresía, cuando verdaderamente tú puedes amar desde el corazón, cuando tú puedes tener una verdadera compasión como la tuvo el Señor con el semejante, cuando puedes identificarte con la persona y considerarla tu hermano y dejar que el amor de Dios que ha sido derramado en nuestras vidas fluya, o sea, como que verdaderamente tú puedas sentir ese amor y entregarlo, ¿verdad? Porque es como un regalo de Dios. Y cuando Dios nos ve a nosotros amándonos los unos a los otros, Él se sentirá amado por nosotros. Amén. Amén, porque es un mandamiento. Es un mandamiento y estamos siendo obedientes. Estamos haciendo su voluntad. A veces es bien difícil amar al que no nos ama. A veces es difícil amar y perdonar a esa persona que sentimos que hasta daño nos ha hecho. Y llegar a perdonar y amar a esa persona, pues es una gran muestra de amor hacia Dios. Los cristianos, a su vez, hemos sido llamados a compartir las buenas nuevas del amor de Dios con aquellos que necesitan una relación con Él. Siempre en las Escrituras nos lleva a lo que es el llevarle ya lo que nosotros tenemos y lo que nosotros sentimos y esa relación tan bonita que nosotros llevamos con el Señor y como nos sentimos al respecto. Él nos manda que también vayamos afuera y lo repartamos en el mundo, que le digamos a la gente cómo nosotros nos sentimos desde que tenemos esta relación con Dios y ¿verdad?, de qué manera nos ha ayudado. Dios quiere que sus hijos se conviertan en faros de amor que iluminen un camino hacia Él. Dios expresa su amor a través de nosotros conforme amamos a quienes nos rodean. Viviendo confiadamente. Primera de Juan 4, del 13 al 21. Del 13 al 21. Sí. 4 del 13. Ok. Amén. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios tiene para nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor.
Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. El cristiano puede tener paz y confianza en aquel que tiene su fruto eterno en sus manos. Dios envió a su único Hijo para nuestra salvación. Por su amor, también proporciona una salida para huir de cualquier tentación que el diablo ponga en nuestro camino. Respondamos a las advertencias del Espíritu Santo cuando enfrentemos esas tentaciones. Dios nos ha dado su Espíritu como prueba de que vivimos en Él y Él en nosotros. Eso está en el 1 de Juan 4:13. El Espíritu le recuerda al cristiano el amor de Dios, que debe fluir naturalmente en su vida, y Él les ayuda a caminar en ese amor. Cuando un cristiano toma una decisión egoísta, el Espíritu Santo se lo mostrará. Tenemos que aprender, ¿verdad?, a escuchar y a ver esas señales en todas las cosas que suceden. Hay veces donde antes de nosotros caer en el pecado, sentimos hasta, espérate, esto que yo voy a hacer, esto que yo voy a decir, esta acción que yo voy a tomar, ¿será la correcta? A lo mejor el Espíritu Santo en ese momento te está dando una señal de un alto para que te detengas y antes de ejecutar pidas perdón y modifiques la acción que vas a tomar. Es posible que tengamos dificultad también para amar a otra persona, pero al vivir para Dios, nuestro amor por Él y por los demás se hace perfecto. Perfecto conlleva un sentido de cabalidad, o sea, no es un poquito, o te amo ahora y ahorita no, o te amo ahora y te voy a poner la pierna para que caigas y molestarme nuevamente contigo. Cuando decidimos amar, cuando tomamos la decisión de hacerlo, es en cabalidad, es ahora y por siempre, porque Dios no te ama ahora y ahorita te deja de amar, porque aún nosotros siendo pecadores, el Señor nos sigue amando y está ahí a nuestro lado esperando ese momento de arrepentimiento para Él continuar, ¿verdad?, para que nosotros podamos seguir fomentando y que esa relación con Dios siga acrecentando. El Señor, al igual que nosotros, Él se va a sentir tan alegre como nosotros cuando ese crecimiento espiritual se siga dando. El amor por Dios también libera al creyente del temor. Quizá el miedo humano más común y fundamental es la muerte y el día del juicio. La muerte es la entrada a la vida eterna. Esto no significa que imprudentemente desafiaremos a la muerte, pero nuestra esperanza nos da confianza para cuando estemos ante Dios, porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. Cada acción, cada día, cada momento, nosotros debemos estar pensando, lo que yo he hecho hoy, lo que hice ayer, ¿fue del agrado del Señor? En eso nosotros nos debemos, ¿verdad?, todos los días, en cada momento que podamos, porque no vamos a saber cuándo nos va a llegar el momento final. Y nosotros tenemos que estar seguros que no importa que sea ahora, no importa que sea en este momento o mañana por la mañana, que mi relación con Dios esté bien y que yo no pierda la salvación. En el versículo 19 al 21, Juan terminó este pasaje recordando a los lectores que la verdadera prueba de la fe de un cristiano es cómo tratar a los demás. Si los creyentes guardan rencor, participan en disputas o chismes sobre otros en la iglesia o en el trabajo o con las amistades o en la familia, no están viviendo como seguidores de Dios y corren el riesgo de alejarse en pos de sus deseos
exentos de amor. La falta de amor es incompatible con lo que significa ser un siervo de nuestro supremo y amoroso Dios. Pero el amor por todos, incluidos aquellos a quienes preferiríamos no amar, es una prueba de que nuestro amor por Dios y nuestro compromiso con Él es real. De lo que les estaba hablando hacía un momento, es bien fácil uno querer al que me quiere, al que entendemos que es bueno conmigo, al que entendemos que siempre está ahí, pero y al que en un momento dado te hizo daño, lo perdonaste, lo amas, oras por él todos los días. Eso debemos analizarlo. ¿Cómo puede el amor a los demás cambiar la vida de las personas al igual que la suya? Jorge, ¿cómo el amor a los demás puede cambiar tu vida y la de la persona? Bueno, porque al querer a la otra persona, pues tú te liberas, te sientes tranquilo, o sea, que no tienes esa presión, ese enojo con la persona, esa ira, y vives relajado, o sea, que no tienes esa preocupación y vives una vida feliz, tranquilo. Y si la persona no te ha pedido perdón y tú la perdonas y la amas, bueno, si tú la perdonas, pero la relación tuya es con Dios. pero el tú amar a esa persona, el tú ser piadoso, el tú ser compasivo con esa persona, ¿en qué te ayuda a ti? En la relación con Dios. En tu relación con Dios, es correcto. Sí. Estaba leyendo y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Eso está hablando del amor. Del amor. O sea, lo que está hablando de que lo que es agradable delante de Dios es amar. Y si tú guardas ese mandamiento que es amar, Él va a contestar tus peticiones, o sea, tus peticiones en oración. Dice que tú vas a recibir lo que pidieras. Además de que esas raíces espirituales tuyas se van a fortalecer, Amén. por tanto tu relación con el Señor se va a fortalecer y los frutos, que es lo que Él quiere que tú le lleves al mundo, lo que salga de ti hacia el mundo, pues va a ser frutos saludables. Eso es lo que el Señor espera de nosotros, hermanos. ¿Qué Dios nos dice? Si bien nuestro comportamiento es importante para Dios, Él no espera que vivamos piadosamente en nuestras propias fuerzas. Tenemos al Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad y a la victoria sobre la tentación. Dios quiere que amemos a los demás para que cuando ellos vean a sus seguidores, tengan una imagen fiel de Él. Como discípulos de Jesucristo, nuestro comportamiento debe reflejar a nuestro Padre. Y si no es así, debemos cultivar nuestra relación con Él. Pronto veremos el fruto de una vida piadosa. Amén. Esto sería, si los compañeros, los hermanos quieren comentar algo al respecto. ¿Quieres comentar? Hay que ser empático con el hermano. Hay que ser empático, eso es parte del amor que podemos tener, ¿verdad? Ponernos en su lugar y amarlo y orar, sobre todo orar. Hay veces que uno no encuentra ni, ¿verdad? Perdoné a la persona que no me ha pedido que lo perdone. Ahora, Señor, ¿cómo voy a amarlo? Pues ora por él, ora por esa persona, ora por su bienestar, ora por su familia, ora porque tenga un encuentro real con el Señor, con que el Espíritu Santo lo visite, con que pueda descansar y en ese descanso el Espíritu Santo, ¿verdad? Pues lo visite y tenga ese contacto y tenga esa experiencia que es increíble, impresionante. Una de las cosas que yo siempre he meditado es que Dios es amor, es la esencia de Dios. Así que tú amar es como es un reflejo de Dios en la tierra. O sea, tú estás reflejando al mismo Dios. Porque dice la palabra que si nosotros dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y en Él nosotros, en que nos ha dado su Espíritu.
Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese en esa... lo que te quiero decir es que de la misma manera que Dios nos ha amado, lo menos que nosotros podemos hacer, ¿verdad?, es amar. Porque Él nos amó primero, como dice la palabra. Y así es que nosotros testificamos a Dios. ¿Verdad? Amando, testificamos a Dios. Principalmente cuando amamos, la palabra dice que amemos a nuestros enemigos y que oremos por ellos. Y eso no es fácil, como tú dices, es difícil, pero es un mandato. Pero Dios nos ama a nosotros, aún siendo pecadores. Aún siendo pecadores, nos ama a nosotros. Porque él lo que aborrece es el pecado, no es al pecador, al contrario, Él nos ama y siempre va a estar ahí dispuesto para recibirnos. Entonces, si nosotros estamos viviendo dentro de lo que es el Evangelio, si nosotros estamos fortaleciendo esa relación con el Señor, por tanto, esas raíces espirituales deben estar fortalecidas, lo que se debe ver afuera debe ser el reflejo de ese amor. Amén. Amén. El pastor nos dice empatía, tener empatía. Luciano dice, amén, Dios es real, amemos al prójimo. Esos son los comentarios. Amén. Bienvenidos todos, ¿verdad? Los que ya nos están viendo. Así que esta es la clase, espero que haya sido de su agrado. Le pido al Señor, Padre, que esta palabra que se va a quedar aquí en estas redes sociales, que lleguen a donde tú las quieras llevar, Padre, que toda aquella persona que la necesite la pueda leer, que si hay una persona con una necesidad especial, espiritual, Padre, que pueda escuchar esta palabra, que pueda ver este video, mi Dios, y que tu palabra llegue y sea reconfortante para todo aquel que la necesite. Sí, Señor. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.